que estamos otra vez reunidos. Sean ustedes bienvenidos a esta transmisión de este estudio. Es mi deseo que ustedes sean bendecidos con la meditación, el estudio de esta porción de la Escritura. Y para ello vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría y que aclare nuestros pensamientos, nuestra mente, de manera que podamos aprender de Él. Oremos. Nuestro Dios, único Dios verdadero, venimos hasta ti en el nombre de Jesucristo para decirte gracias, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias porque tenemos este tiempo, la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra, de aprender de ella. Para ello te pedimos ayuda, te pedimos dirección. Pedimos de tu sabiduría, Señor, para que podamos comprender la verdad que tú quieres. Pero también, Señor, oramos para que trabajes en nuestros corazones, en nuestras mentes, en todo nuestro ser, de manera que estemos queriendo hacer tu voluntad, pero también haciendo tu voluntad. Señor, que se pueda ver en nuestras vidas eso que dices que produces el querer y el hacer por tu buena voluntad. Dirígenos pues en este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La carta a los Filipenses, lo entendemos, es una carta dirigida a una iglesia, y es a una iglesia cristiana. Por tanto, la enseñanza que encontramos en ella, en esta carta, es para los cristianos. Es para los que el apóstol Pablo decía en el verso 1 del capítulo 1, para los que Pablo denomina santos, para los santos. Dice el verso 1 del capítulo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. A todos los santos en Cristo Jesús. Las amonestaciones, las enseñanzas que encontramos en este pasaje son para los cristianos. Y pensando en ello, que es para los cristianos, Pablo habla de la necesidad de la unidad que ha de haber en la iglesia cristiana. Pablo habla de una necesidad primordial, como lo es la unidad en la iglesia. Estamos estudiando las bases esenciales para imitar a Cristo. Las bases esenciales para imitar a Cristo. Y una de las cosas que tenemos que entender es que el estilo de vida, la manera en que Cristo Jesús vivió, es el ejemplo que tenemos para nosotros los cristianos. Y vamos a leer la carta a los Filipenses, capítulo 2. Otra vez leamos los versos 1 al 4. Filipenses 2, versos 1 al 4. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Las bases esenciales para imitar a Cristo, teniendo entendido que esencial significa que es
algo necesario, que es algo indispensable, imitar a Cristo. Y también es indispensable, es necesario seguir algunas cosas que Pablo enseña para imitar a Cristo. Y son las que estamos estudiando, esas bases que son imprescindibles. Y una de ellas es la unidad cristiana. Cuando vivimos en unidad como cristianos, estamos imitando al Señor Jesucristo. Pablo enfatiza la importancia, pues, de la unidad cristiana. Ahora, en el estudio pasado hablábamos de que Pablo llama santos a los cristianos. Y también decíamos que la unidad y la santidad van de la mano, van juntas. No podemos vivir en santidad si no estamos en unidad. Y la palabra santo, lo recordamos, significa apartados por Dios y apartados para Dios. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de Israel, del pueblo de Israel, se hablaba como un pueblo apartado por Dios. Y leemos en el Antiguo Testamento que Israel debía vivir de una manera que lo distinguiera de otros pueblos que no eran el pueblo de Dios. Así que en el Antiguo Testamento leemos que Dios pide de Israel, que es su pueblo, que vivan en santidad, que vivan apartados, que sean diferentes a los otros pueblos. Y entonces en el Nuevo Testamento, cuando se habla de que la iglesia está formada por santos, se le pide que viva también de una manera especial, de un estilo de vida diferente a las personas que no son del pueblo de Dios. Y la santidad, por supuesto, o el ser santos, está relacionado con la unidad cristiana. El pueblo cristiano ha de vivir de una manera diferente. Y esa diferencia se va a mirar en la manera de conducirse. Esa diferencia se va a mirar en la manera de relacionarse con los demás. Y dijimos la semana pasada que una amenaza a la santidad es la falta de unidad. Pablo en la carta a los Filipenses habla acerca de ello. Pablo da énfasis en la carta a los Filipenses acerca de la necesidad de estar en unidad para que esa santidad o ese hecho de ser santos no sea dañada o no sea dañado. Pablo habla de unidad y cuando Pablo habla de unidad, Pablo no manda que haya unidad, sino que él pone ejemplo. Él da con su vida un ejemplo de vivir en unidad. Pablo habla a los hermanos de Filipos de una manera tan especial que muestra esa unidad y siendo ejemplo. Y también Pablo ora por la iglesia de Filipos, mostrando con ello también su unidad. Ahora, también Pablo habla de la participación de la iglesia de Filipos en la obra de Dios. En el capítulo 1, verso 5, dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora,
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo habla de la unidad de estos hermanos y esa participación en la predicación del Evangelio, esa comunión en el Evangelio de la que él habla, nos deja ver que estaban trabajando en la predicación del Evangelio juntos. Habla de la unidad que había entre Pablo y la iglesia de Filipos en esto de trabajar en la obra. Y Pablo dice que ese trabajar en la obra juntos era una evidencia de que Dios estaba obrando, que Dios había empezado una obra en ellos y que Dios seguía obrando en ellos. De manera que se puede decir que de una manera práctica, ellos mostraban que Dios había empezado una obra en ellos y de una manera práctica ellos mostraban la unidad que había entre ellos y Pablo. Y Pablo lo reconoce. Ahora, el apóstol Pablo habla de evidencias o de algunos principios que dejan ver esa unidad. Y uno de esos principios es la obediencia práctica. En el verso 6, otra vez del capítulo 1, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba convencido de que Dios había empezado una obra buena en los de Filipos. Y Pablo estaba convencido porque había evidencias de que Dios estaba trabajando en ellos. Y hermanos, una evidencia es la unidad para trabajar en el anuncio del Evangelio, en la predicación del Evangelio. Pero hay otra cosa, en el capítulo 2, versos 25 al 30, dice Pablo: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. El apóstol Pablo veía que los hermanos estaban en unidad con él por ese servicio que le dieron a él de manera personal y de manera material. Pablo habla de una evidencia de la obra de Dios en los filipenses, porque ellos mostraron con su vida esa evidencia. Los hermanos de Filipos habían enviado a Epafrodito para visitar a Pablo, para que estuviera con Pablo. Fue Epafrodito para ver cómo estaba Pablo, para traerles noticias a los hermanos de Filipos, pero no solo fue él de manera personal, sino que él llevó apoyo para las necesidades del apóstol. Ahora, quiero que veamos esto. Dios valora el apoyo de sus siervos
en lo bueno y en lo malo. Esto fue algo que toqué la vez pasada de una manera ligera o superficial. Dije que Dios valora el apoyo para sus siervos en lo bueno y en lo malo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Pablo está en la cárcel. Pablo está en la cárcel. Y los hermanos de Filipos lo apoyan. Y lo apoyan aunque está en la cárcel. Y lo apoyan aunque él no está libre en la calle predicando el evangelio. Lo apoyaron cuando había buenos resultados y que él andaba predicando en diferentes lugares, pero ahora lo están apoyando cuando no hay muchos resultados. Él está en la cárcel. Y debemos entender esto, hermanos. Dios valora mucho el apoyo fiel. Cuando un obrero, cuando un siervo de Dios está teniendo buenos resultados, está muy bien el apoyarlo. Pero también cuando ese obrero es fiel, pero no se ven resultados, es algo que debemos de hacer, apoyarlo. Estoy cierto, hay lugares donde una iglesia nunca va a crecer. Y no va a crecer porque son lugares pequeños. Cuando nosotros íbamos a la sierra, por ejemplo, la sierra de Chihuahua, íbamos a lugares pequeños. Y sí invertíamos para ir, sí cada uno que iba aportaba algo para la gasolina, aportaba para la comida. Y los que nos reuníamos en algunos pueblos, a lo mejor éramos a lo más 40, 35, a veces bajaban de otros pueblos a donde nos reuníamos y estábamos unos 60. Y alguien en alguna ocasión dijo, ¿y para qué van allá? No hay mucha gente. Aquí hay mucha gente. ¿Por qué no trabajar aquí? Cuando me hicieron esa pregunta, yo dije, nadie va a predicar el evangelio. Y si nosotros podemos ir, vamos a estar yendo. No importa que no haya mucha gente. A veces se quiere invertir donde se ven muchos resultados. Por supuesto, hay quienes enseñan que hay lugares donde habrá mucho fruto y que hay que trabajar en esos lugares. Es correcto, pero sin dejar de hacer lo otro. Pablo recibió el apoyo de los hermanos de Filipos, aun cuando él estaba limitado en cuanto a eso de la predicación. Lo seguía haciendo, pero no era la misma cantidad de gente que lo estaba escuchando, por supuesto. Era menos, mucho menos. Pero los hermanos de Filipos seguían apoyándolo. Y yo creo, por lo que nosotros leemos en la Escritura, por lo que leemos en este pasaje, yo creo que a Dios le agrada cuando se es fiel en el apoyo a su servidor, sea bueno o malo el resultado, o sea escaso o fructífero el resultado del trabajo. Pablo ve la unidad de estos hermanos que cuando estaba predicando al aire libre y que tenía muchos conversos, lo apoyaban. Pero también ahora lo están apoyando. Dios valora, dije, el apoyo fiel a sus siervos, que están obteniendo buenos resultados, grandes resultados, o cuando están teniendo pocos resultados. Este principio lo encontramos en estos versos. Ahora, Dios le había dado
una gracia al apóstol. Dice en el capítulo 1, el verso 7: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Dios le había dado o mostrado gracia al apóstol, pero también, miren esto, la participación de los filipenses sirvió para que él pudiera llevar a cabo lo que Dios le había encargado. Cuando él dice que se le había dado una gracia, en este verso 7, lo que él está diciendo, hay algo que se me encargó, y era la predicación del Evangelio. Y hermanos, esto de la predicación del Evangelio es una gracia de Dios, es un regalo de Dios para el cristiano. Y el participar en esta gracia en unidad era una evidencia de que Dios estaba obrando en esos corazones. Cuando nosotros participamos junto con otros en la predicación del Evangelio, estamos mostrando con ello que Dios en verdad empezó una obra en nosotros y la está haciendo todavía en nosotros. Cuando participamos junto con otros en la predicación del Evangelio. Porque cuando Pablo habla de la gracia que se le dio, en esta ocasión él se refería a ese encargo del anuncio de la palabra de Dios, del anuncio del Evangelio. Estuviera preso o en algún lugar defendiendo el Evangelio, o en otro lugar confirmando el Evangelio, Pablo estaba cumpliendo con esa gracia, y los hermanos, cuando lo apoyaban económicamente, estaban también participando. Esto es algo que tenemos que recordar. Puede ser que alguien va a predicar la palabra, a enseñar la palabra, pero si nosotros damos a ese hermano para apoyarlo, para que él pueda seguir yendo, estamos participando con ello. Pablo agradece a los hermanos de Filipos, que les agradece que han estado a su lado, no solo cuando estaba en la plaza predicando el Evangelio, sino que ahora que está en la cárcel, allí están con él. No podía predicar el Evangelio de una manera abierta, pero allí están apoyándolo. Aunque estaba limitado en su trabajo, en comunicar el Evangelio. Lo que quiere decir, hermanos, que los filipenses estaban con Pablo en las buenas y en las malas. Cuando tenía la apariencia de un gran predicador, o cuando parecía un fracasado. Estuvieron con él, estuvieron a su lado. Hemos escuchado muchas veces de hermanos a quienes se les ha dicho: ¿qué estás haciendo ahí? No hay resultados, ve a otro lugar. Pero he escuchado también a aquellos que son fieles, que han dicho: no estoy aquí porque hay resultados, estoy aquí porque Dios me envió. Por eso. Y si no hay alguien más que venga a predicar acá, aquí estoy yo. Hermanos, esto tiene que ver con fidelidad del que está encargado de anunciar la obra, de anunciar el Evangelio, pero también fidelidad de aquellos que están apoyándolo para que siga haciéndolo. No todos apoyaban a Pablo, por supuesto, pero Pablo reconoce que los hermanos de Filipos
lo estaban haciendo, que lo apoyaban, y Pablo daba gracias a Dios por eso, porque lo apoyaban aunque no había muchos resultados, porque estaba en la cárcel. En segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 12, dice el apóstol: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Los hermanos de Filipos no apoyaban por las apariencias, no apoyaban por las cosas que se veían. Ellos estaban apoyando, estaban en unidad con Pablo, aunque no vieran muchos resultados. Es más, había el riesgo de que Pablo muriera. Y el capítulo 10 de segunda a los Corintios, capítulo 10, verso 7, dice Pablo: miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Miráis las cosas según la apariencia. Hermanos, tengamos cuidado al estar mirando el trabajo de algún siervo de Dios. Tengamos cuidado de no estar pensando, ¿para qué lo apoyamos? No hay resultados. No hay resultados. Pablo no recibía el apoyo de muchos o de todos, pero él reconoce y le da gracias a Dios que recibe el apoyo de los hermanos de Filipos, aunque en ese momento no hubiera grandes resultados. En el verso 10, de ahí mismo del capítulo 10 de segunda a los Corintios, dice: porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Juzgan según las apariencias, y por supuesto el trato para con Pablo era según las apariencias. En el capítulo 13 de segunda a los Corintios, segunda a los Corintios 13, versos 3 y 4, dice: pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero vivimos con Él por el poder de Dios para con vosotros. No todas las iglesias apoyaban a Pablo, no todos los creyentes de la ciudad en la que estaba encarcelado lo apoyaban. No todos, porque miren lo que dice Filipenses 1, 17. 16 y 17. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. No todos apoyaban a Pablo, aunque al principio Pablo no piensa en los que no le apoyan, está pensando y está orando, dando gracias a Dios por aquellos que le apoyaban, por aquellos que mostraban la unidad. Y si bien el apóstol Pablo no dice que aquellos que no lo apoyaban no mostraban la buena obra de Dios, uno puede sacar conclusiones. Si la evidencia de que Dios ha hecho una obra en alguien, si la evidencia es la unidad, la evidencia de que Dios no ha hecho la obra en alguien, si la evidencia de que Dios no es el Señor de alguien, sería la falta de unidad. Pablo no lo dice,
Pero dije, si la evidencia de que Dios empezó una buena obra en alguien es la unidad, la evidencia de que Dios no ha empezado en esa persona una buena obra es que no hay unidad. Podemos sacar esa conclusión. El Hijo de Dios ha de vivir de una manera que deje ver su estatus, que deje ver su condición, que deje ver que pertenece al pueblo de Dios. En el capítulo 2 de Filipenses, verso 21, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. O sea, había personas que no apoyaban a Pablo, pero Pablo se gozaba con aquellos que le apoyaban y con aquellos que perseveraban de los filipenses, que perseveraban en apoyarle, aunque en el momento no estuvieran bien las cosas. Dios obra, hermanos, a través de una debilidad. Dios obra a través de aquello que el mundo considera débil. Dios obra. Y Pablo está en la cárcel, Pablo está en una situación que no es buena, y se puede decir, humanamente hablando, es un tiempo de debilidad. Sí. Y si lo miramos como el mundo lo ve, vamos a pensar que qué cosa buena se puede obtener de ese momento de debilidad, o aún de la persona débil. ¿Qué se puede esperar? Miren lo que dice Primera a los Corintios, el capítulo 1, los versos 17 en adelante. Primera a los Corintios, capítulo 1, desde el verso 17. Dice Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y miren para qué, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y el verso 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios ha querido, a Dios le ha placido usar los momentos débiles, usar a las personas que se les mira como débiles. Dios ha querido hacerlo así, para que nadie se jacte en su presencia, para que el que se gloría, gloríese en el Señor, o se gloríe en el Señor. Pablo está en la cárcel,
está pasando por una situación que no es agradable, contraria, pero Pablo fue usado aún desde allí. Todo el pretorio escuchó, toda la casa de César escuchó el evangelio. Y hubo quienes se convirtieron, porque en la casa de César había reuniones cristianas. Dios usó a Pablo en esos lugares donde se podía considerar como que no puede haber resultados, pero hubo resultados. Y la iglesia de Filipos participó, la iglesia de Filipos estuvo presente en el cumplimiento de esa gracia, en el cumplimiento de ese encargo de anunciar el evangelio. El apóstol Pablo le daba gracias a Dios por estos hermanos que en medio de la prueba ellos seguían apoyándolo, y eso es una muestra de unidad. Pablo dice en alguna ocasión que se goza en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones, en las dificultades, porque cuando Dios obra a través de esas situaciones, queda claro esto, que el resultado se debe única y exclusivamente al poder de Dios. Sí, hermanos. Miren, segunda a los Corintios, capítulo 12, verso 9 y 10, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dije, cuando Dios obra a través de esos problemas, nos deja ver, queda claro que el resultado se debe única y exclusivamente al poder de Dios. Pablo dice en la carta a los Filipenses: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Saben? Cuando se es débil, pero el resultado es grande, no se puede entender. Y lo único que podemos reconocer es, pues, gracias a Dios. Gracias a Dios hay estos resultados. Ahora, en la carta a los Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 7, dice Pablo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Sea de Dios y no de nosotros. Creo que los filipenses entendían bien este principio. Cuando las cosas no están bien, cuando las cosas enfrentan dificultades, cuando enfrentamos dificultades, cuando enfrentamos situaciones difíciles, debilidades, privaciones, persecuciones, y que hay resultados positivos, entendemos, todo se debe al poder de Dios obrando para que haya estos resultados. Hermanos, la unidad mostrémosla cuando todas las cosas van bien, pero mostrémosla también cuando hay contratiempos, cuando hay momentos difíciles. Mostremos esa unidad. Y hermanos, el apoyo fiel al siervo de Dios en momentos buenos y en momentos difíciles, el apoyo fiel, hermanos, a Dios le agrada. Es agradable a los ojos de Dios cuando somos fieles apoyando a quien está trabajando en la obra, y es fiel trabajando, aunque no se vean muchos resultados. Que Dios nos ayude a mostrar la unidad, apoyando
para que la gracia esa que se le fue dada a Pablo, para que el encargo que se le dio a Pablo, que es el de anunciar el Evangelio, nosotros también trabajemos en ello. Que esa unidad se vea anunciando el Evangelio. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias porque podemos entender que cuando hay buenos resultados hay que apoyar al que está trabajando, pero también, Señor, a tu siervo cuando está enfrentando dificultades, cuando está enfrentando situaciones que no le permiten ser usado en gran manera. Ayúdanos, Dios, a mostrar la unidad en todo tiempo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.